Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, esta moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Podemos, en realidad, causa o motivo de su interpelación, y que también desde el Grupo Parlamentario Popular, bueno, pues veníamos denunciando desde hace años, ¿no? Retrasos, sobre todo, que yo creo que lo que hay que buscar en la moción o en la filosofía de la moción es el mejorar la gestión, ¿no? Retrasos en las convocatorias anuales y a lo que hay que añadir en el último año el escasísimo tiempo para presentar los proyectos y para llevarlos a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está claro que hay una clara deficiencia en lo que ha sido la gestión de estos últimos años, pero yo creo que lo que hay que buscar es cómo va a ser la gestión en el futuro, sobre todo de este periodo 2014-2020. No solo esto también, sino que la rigidez normativa, de alguna manera, que ha provocado que muchos proyectos que estaban pues para llevarse a cabo, pues en el fondo se abandonasen, bueno, por muchas razones, entre otras cosas porque la tardanza de esta Administración en lo que es la gestión, en poner a punto y poner al día todas estas normativas y todo lo que son las bases reguladoras, pues al final acaba en desesperación y abandono. Y yo lo hemos dicho, y hace años también este Grupo Parlamentario Popular, en otras comunidades autónomas, bueno, pues en ese sentido se reguló y se reguló, por ejemplo, en Castilla y León, pues en aras a optimizar y en aras a atender los proyectos, pues que esos gastos elegibles pudieran, bueno, pues si eran considerados subvencionables, si encajaban dentro de la convocatoria. Por lo tanto, no vemos mal en este sentido intentar que las bases reguladoras de las ayudas regule este aspecto de iniciar o comenzar este proyecto si luego realmente está dentro de lo que es elegible, porque nos parece que es, sobre todo, positivo para los emprendedores y, sobre todo, teniendo en cuenta, como dicen otros puntos, atendiendo a criterios objetivos y objetivables. Lo que no puede es resultar que con este pretendido arreglo de la discrecionalidad, luego al final sea protagonista en la adjudicación de las ayudas la discrecionalidad, como digo, ¿no? En realidad, lo que se está solicitando en esta moción pues no son cambios administrativos, como dice, sino la diligencia y la voluntad política de la Consejería para que las convocatorias sean, a ser posible, y yo creo que dice el primer semestre, yo creo que a ser posible debería ser el primer trimestre, ¿no? Es curioso, pero sin saber si este adelanto de los plazos, bueno, pues será capaz el Gobierno de hacerlo o no, pero ustedes que proponen hoy esta moción han sido los que, por su voluntad política, hoy no habría presupuestos en Asturias y, por lo tanto, esta demora en la presencia o la convocatoria de ayudas para el próximo año o el año que estamos seguramente no se podría cumplir porque ustedes dijeron no a los presupuestos por las razones que ustedes estimarán oportunos. Por tanto, es paradójico que ustedes que piden que se haga esto, y creo que así debe ser, votaron en contra de los presupuestos para Asturias. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo en ello, pero claro, hay que ser coherente en lo que se hace, en lo que se vota y en lo que se dice. Y creo que es una petición, como digo, antigua y, por supuesto, que nos sumamos a ella, ¿no? Aunque es una cuestión donde lo que se demuestra es la eficacia, o lo que se va a demostrar en el futuro será la eficacia o no en la gestión de estos presupuestos por parte de la Consejería. También habla de, de criterios y objetivos para la verificación de vinculación de asociaciones en el territorio principalmente, ¿no? Bueno, yo creo que no está nada mal, estamos de acuerdo, pero de alguna manera, bueno, pues está la frase excusatio non petito. Usted está diciendo que realmente, bueno, pues está generalizando que, por parte de su exposición, que esto es un caos, ¿no? Yo creo que ni es tan blanco ni es tan negro. Yo creo que lo que se debe es mejorar y avanzar en la gestión de estos fondos, que sean más transparentes, por supuesto, en lo que es la adjudicación, que haya una gestión pues que sea eficaz, sobre todo pensando en los administrados. Y yo creo que el buscar la mejora en la gestión y en la transparencia creo que es el objetivo de los grupos que estamos aquí, en la objetividad, en la publicidad, por supuesto, de todas las ayudas que haya que publicar o que haya que conceder,
y desde luego nosotros tampoco estamos de acuerdo. Sabemos que hay muchos defectos, sabemos que hay muchas carencias, pero yo creo que el discurso que usted ha traído aquí de demonización de lo que han sido los fondos LEADER, creo que evidentemente podemos estar de acuerdo con lo que es el fondo de esta moción, pero desde luego con su discurso creo que ha demonizado los fondos LEADER, y su gestión en algunos sitios, está claro, se ha hecho mal, en otros sitios se ha hecho correctamente. Por tanto, estando de acuerdo con la moción, creo que el discurso es pues un poco rocambolesco. Gracias. Gracias, señor Benta.